Venga, pues vamos a ir comenzando con este primer modelo de examen. Vemos aquí una primera función que tenemos racional y nos dice la función f de x igual a 1 partido 1 más x al cuadrado, alcanza máximo y mínimo absoluto en el intervalo cerrado de menos 1, 1, que esto va a ser mezcla de teoremas, que será el de Rolle y el de Bolzano. Tenemos en segundo lugar el cálculo de asíntotas para una función a trozos, pero la complicación es que una de las funciones va a tener un valor absoluto, lo que va a hacer que esto lo vamos a tener que separar al final en otras dos. A la izquierda del valor que nos anula el denominador y entre el valor que nos anule y el límite de la función original, de su límite de definición. Vale, tendremos luego 4 cálculos de integrales, que esta seguramente sea 1 elevado a infinito, que esta es 1 elevado a infinito, que esta va a ser un infinito menos infinito con logaritmo, ahora veremos, y una con una diferencia de raíces que será con conjugado. Cuarto ejercicio, probar que una función polinómica tiene al menos una solución en un intervalo, va a ser problema de teoremas. Tendremos una función a trozos con 3 funciones para estudiar la continuidad y por último valor de un parámetro para que el límite al infinito de la función que tenemos aquí pues tome el valor 2. Bueno, vamos entonces con la primera. Dice la función f de x igual a 1 partido de 1 más x cuadrado alcanza máximo y mínimo absolutos en este intervalo. Pues vamos a ir viendo primero sobre la corrección. Vemos que es una función racional, estudiamos el dominio, es decir, aquellos valores como vemos aquí que nos anulan el denominador, pero este denominador, o lo que es lo mismo, esta ecuación no va a tener solución real, la tendré imaginario. Por lo tanto, al no haber valor que anule el denominador, diríamos que el dominio sería toda la función. Vale, como esta función, por lo tanto, va a ser continua en menos 1, 1, por este teorema, vamos a tratar de demostrar, o daría, que alcanzaría un máximo o un mínimo absoluto en menos 1, 1. ¿Por qué? Porque va a cumplir primero que es continua, segundo, que la función evaluada en menos 1 tomaría el mismo valor que la función evaluada en 1. Por lo tanto, se puede deducir sin tener que calcular el valor, que en el teorema no lo tenéis que hallar, el valor, que va a existir un punto C que pertenece a ese intervalo en el que la justificación de un máximo o un mínimo absoluto sería que la derivada en dicho punto fuera 0. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como hacemos máximos y mínimos, primero buscando el candidato. ¿Cómo se calcula? Haciendo la derivada de la función e igualando a 0. Así sacamos el candidato. Por lo tanto, al ser una función racional, será derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador por denominador derivado y partido de este denominador elevado al cuadrado. Eliminamos esa parte, nos quedaría menos 2x partido de 1 más x cuadrado al cuadrado igualado a 0. Al igualar una fracción a 0 igualamos el numerador y de momento aquí tenemos el candidato. Esto puede ser máximo o mínimo y obviamente este punto pertenece al intervalo. ¿Cómo lo podemos demostrar? Vamos a hacerlo con la tabla del signo de la primera derivada. En nuestro dominio, que va desde menos infinito hasta infinito, colocamos el candidato y vemos el signo que toma la derivada para valores a la izquierda del 0 y a la derecha del 0. Obviamente este denominador siempre va a ser mayor que 0 y al sustituir aquí un valor negativo en el numerador y multiplicado por menos 2 nos quedaría positivo. Luego la derivada toma signo positivo en ese punto y por lo tanto no es intervalo, es decir, hasta 0 la función crece. Elegido ahora el 1 sustituido, en el numerador da signo negativo, abajo sigue siendo positivo, el punto y por lo tanto el intervalo de 0 a infinito decrece. Luego cumple las condiciones de tener un mínimo en el valor x igual a 0, o lo que es lo mismo, el mínimo está en el punto 0, f de 0. Sustituido 0 en la función nos da un 1, las coordenadas del mínimo serían 0. ¿Claro hasta ahí? Vale. Vamos con el segundo, nos dice hallar asíntotas de la siguiente función. Bueno, lo que tengo que tener aquí claro, si yo dibujara la recta de los números reales, es que tenemos la siguiente función, f de x igual a x más 1 en el valor absoluto de x más 2,
y x cuadrado menos 3 entre x más 1 para valores superiores a 1. Pero tenemos aquí un valor absoluto. ¿Cómo pasamos un valor absoluto a función a trozos? Lo que hacemos es siempre buscar el valor que anula, es decir, va a ser el menos 2. Y este valor, a su vez, va a delimitar los límites o dominio. Es decir, si esta función toma valores menores que 1, lo que vamos a hacer es ver qué pasa con valores inferiores a menos 2, es decir, aquí qué es lo que va a ocurrir, y de menos 2 hasta 1 que va a incluir. Y el menos 2 lo incluís en el valor que queráis, o en el intervalo que queráis. Vale. Si yo cojo un punto que cumpla esta condición y lo sustituyo aquí dentro, me queda el valor absoluto de 2, que sería lo mismo que 2, porque ya nos queda positivo, es decir, no tiene sentido poner el valor absoluto, ya que cualquier punto que esté en este intervalo, al operar aquí, nos da como resultado un positivo. Pero si yo cojo un valor que cumpla esta condición, por ejemplo el menos 3, y yo sustituyo, el valor que queda en la operación es negativo, con lo cual el valor absoluto lo vuelve a positivo. Es decir, si yo el valor menos 3, que cumple esta condición, yo lo sustituyo aquí y al resultado le cambio de signo, lo va a dejar en positivo. Entonces, este será el cambio que vamos a tener que hacer y lo vemos aquí en la corrección. Hemos visto antes de menos 2, entre menos 2 y 1. Y hemos dicho entre menos 2 y 1, cualquier valor que ponga aquí dentro hace que el resultado es positivo. Luego no hace falta poner el valor absoluto. Lo dejamos así, tal cual. Pero un valor que cumpla esta condición, el menos 2, por ejemplo el menos 3, al sustituir el x más 2, nos da un valor negativo. Como el valor absoluto te lo convierte en positivo, pues es lo mismo que al resultado de esta operación cambiar el signo. Es decir, con esto de aquí nos va a cumplir lo mismo que hacer esto de aquí con valores inferiores a menos 2, como vemos ahí. Bueno, pues una vez que esta función entre hasta 1 y después de 1 lo vamos a convertir en menores de 2, mayores que menos 2 a 1, mayores que 1, como veis que tenemos aquí 3, pues empezamos a calcular asíntotas. Y empezamos con la primera. Cogemos la primera función, vamos a dejarlo aquí más claro, esto es menos 2 es 1, esta sería la función x más 1 entre x menos 2, x más 1 entre x más 2 y x cuadrado menos 3 entre x más 1. Pues nos fijamos en la primera y con la condición del dominio de definición. Esta función va a ser continua en su dominio de definición. ¿Por qué? Porque aunque es racional, si yo busco el valor que anula el denominador, nos va a quedar esta de aquí, pero se anula en menos 2 y aquí el menos 2 no está incluido. Con lo cual, desde menos infinito hasta menos 2 sin incluir, la función siempre va a ser continua. Asíntota vertical diremos que no tiene. ¿Por qué? Porque el valor que anula es el menos 2 y esta función no tiene el menos 2 incluida. Por lo tanto, aseguramos que este de aquí no va a existir. Ahora, a la hora de calcular asíntota horizontal, tengo que tener en cuenta que en esta función a trozos vamos a tener que hallar dos. Una, en la función que va de 1 a infinito, con la definición de asíntota horizontal, que es aquel valor y igual al límite en el infinito, pero esta función empieza en menos infinito, luego aquí tendré que calcular asíntota horizontal, pero cambiando el signo del infinito. Por lo tanto, asíntota horizontal va a ser el límite en menos infinito de nuestra función. Esta de aquí, en valor absoluto, nos va a dar una indeterminación infinito entre infinito, pero al ser los grados iguales, en el numerador y denominador, la división de esos monomios, que es menos 1, es el valor que nos va a tomar el límite. Por lo tanto, dicho valor igualado a i será la asíntota horizontal calculado en menos infinito. Por último, asíntota horizontal no va a tener porque hay asíntota horizontal, son incompatibles, pero acordarnos que si existe horizontal implica que no existe oblicua, pero que no exista horizontal implica que puede o que no puede existir oblicua. Ya lo veremos luego. Bueno, vamos con la segunda función. La función b estaba definida entre menos 2 y 1, y es esta de aquí, racional x más 1 entre x más 2. Lo primero que vamos a ver, como nos indica aquí, es estudiar la continuidad.
vemos que hasta menos 2 tengo una función y a partir de menos 2 tengo otra. Si yo hiciera el límite en menos 2 de la primera, por la izquierda, esta de aquí, a ver, es evitable porque menos 2 pertenece a... Dice discontinuidad evitable porque menos 2 pertenece al intervalo de menos 2 a 1. No, pero esto no lo vamos a meter, nos vamos a ir directamente a las asíntotas. Nos vamos a esta de aquí y si yo quiero la vertical sería el valor que nos anula el denominador, que sería el menos 2. Pero esta función solo está definida de menos 2 a 1. Luego a la hora de calcular su límite lateral solo lo puedo hacer por la derecha. Acordaos que cuando probéis un límite lateral, si es menos 2 más, es sumar a esto una décima, es decir, vamos a probar con el menos 1,9. Sustituido este valor aquí arriba, menos 1,9 más 1, nos da negativo. Pero el menos 2 abajo no lo va a anular, o si queréis menos 1,9 más 2, que nos queda positivo, ¿correcto? Y al hacer la división de signos, que va a ser menos, se acompaña de un infinito. Repito, si x igual a a es una asíntota vertical, se tiene que cumplir que el límite en a de la función nos tiene que dar siempre una indeterminación k entre 0. ¿Vale? ¿Yo qué función tenía? X más 1 entre x más 2. Si yo hago el límite menos 2, nos queda menos 1 entre 0. Ya cumple la condición. Y luego que se calculaban límite lateral por la izquierda y límite lateral por la derecha, en que lo único que tengo que calcular es el signo que queda en el límite y luego acompañarlo de un infinito. Pues voy a repetir aquí la explicación que me se queda más claro. Estamos con nuestra segunda función, la de b, y hemos dicho ¿qué valor te anula el dominio? Menos 2. Por lo tanto existe asíntota vertical en x igual a menos 2, porque si para esta función yo hago el límite, nos queda menos 1 entre 0, es decir, da una indeterminación k entre 0. ¿Qué tengo que calcular ahora? Sus límites laterales. Pero esta función solo toma valores entre menos 2 y 1. Luego solo haré el límite lateral por su derecha. ¿Estáis de acuerdo? Cuando hagamos laterales, en menos 2 por la izquierda restáis una décima y en menos 2 por la derecha sumáis una décima. Luego lo que indico antes, si yo menos 1,9 lo sustituyo aquí, menos 1,9 más 1 nos queda negativo y menos 1,9 más 2 nos queda positivo. Menos entre más menos y se acompaña al infinito. ¿De acuerdo? Y acordaos que siempre la asíntota vertical es x igual al valor que anula. Vale, para la asíntota horizontal, en esta corrección no estoy de acuerdo. Yo no le puedo hacer el límite al infinito a esta función. ¿Por qué? Porque esta función tiene un dominio de definición de menos 2 a 1. No puede tomar valores infinitos. Luego, concluiríamos por último que oblicua no va a tener porque existe horizontal. Y vamos ya con la última de ellas. La última de las funciones era x cuadrado menos 3 entre x más 1 para valores entre 1 y infinito. ¿Vale? Si esta función va desde el 1 hasta el infinito, ¿era el 1 o menos 1? El valor que no pertenecería al dominio sería el menos 1, pero ¿qué ocurre? Que menos 1 no pertenece a su dominio de definición. Luego vamos a concluir que no va a existir asíntota vertical. Asíntota horizontal sería el límite de la función, que nos vuelve a dar un infinito entre infinito, pero al ser el de la de arriba mayor que el de abajo, la solución a esta indeterminación va a ser infinito, por lo tanto, no tiene horizontal. Vamos a ver la oblicua. La oblicua era una recta de expresión en x más n, donde m era el límite en infinito de la función entre x. Es decir, sería el límite en infinito de x cuadrado menos 3, x más 1, todo ello entre x. Al ser una fracción entre x, la x que divide pasa aquí multiplicando, y vemos aquí cómo queda. Hacemos, por lo tanto, el límite en infinito, y esto nos va a dar un infinito entre infinito que es indeterminación. Pero de nuevo, este cociente va a ser un cociente de polinomios con el mismo grado, cuadrado y cuadrado. Por lo tanto, el resultado del límite será la división de los monomios de mayor exponente.
¿Y qué es lo que ocurre? Pues que algo dividido entre sí mismo nos queda 1, ya tengo la n. Cuando yo calculo m y te da un valor real diferente de 0, porque si sale 0 no hay oblicua, pasamos a calcular n. Y n se define como el límite al infinito de la función menos el valor que acabo de calcular por x. Pues es el límite al infinito de la función menos la m que acabo de calcular por x. El paso a seguir es que se hace mínimo común múltiplo, es decir, este x más 1 multiplica menos x, que nos queda esto de aquí. Se deja como una sola fracción, se reduce y se calcula el límite a la fracción final. Esto de nuevo va a ser infinito entre infinito, indeterminación. Vuelven a ser del mismo grado, luego divido el mayor de arriba entre el mayor de abajo. Si yo divido menos x entre x, nos da menos 1, ya tengo la m. Por lo tanto, concluimos que calculada m que vale 1 y n que vale menos 1, nuestra asíntota será 1 por x menos 1, es decir, x menos 1. ¿Bien? Venga, continuamos. Bueno, vamos con el tercero, cálculo de límites, ¿vale? Estos 4, vamos a ir viendo cómo los hacemos paso a paso y bajando por aquí. Vale, en el primer caso tenemos un límite en infinito, vamos a dar un poco más aquí al zoom porque la verdad que el texto manuscrito son un poco mal. Y tenemos límite en infinito de una diferencia de funciones. La propiedad os dice que el límite de una suma o resta de funciones pues es el límite evaluado en el primero más menos el límite evaluado en el segundo. Por lo tanto, el límite en infinito del logaritmo de x cubo es logaritmo de infinito al cubo, que es logaritmo de infinito, que es infinito. Infinito elevado al cuadrado es infinito, por 10 es infinito, tenemos una indeterminación infinito menos infinito. En este caso, no vamos a hacer conjugado, sino aquí va a ser por diferencia de funciones. Y ya veremos en más vídeos, digamos, a funciones exponenciales, logarítmicas o potenciales, por criterio de la función, cuál es la que más crece cuando x incrementa. Entonces, en este caso, una función x elevado a la n nos va a crecer siempre más rápido que un logaritmo. Por lo tanto, el que lleva la voz cantante es este. Sería como cuando hacéis límite en un polinomio, que el resultado siempre va a ser sustituir en el mayor exponente. Pues aquí sería lo mismo, un x cubo te crece más rápido que un x, pues una potencia de base x en infinito siempre te crece más rápido que cualquier logaritmo. Por lo tanto, este sería el que lleva la voz cantante y concluiríamos que es menos infinito. Lo indica así, porque la función potencial x elevado a n tiende o crece más rápido o tiende más rápido a infinito que la logarítmica. Bueno, vamos con la segunda. A ver, que se ve un poquito mal. La vamos a hacer aquí. Este tipo de función, que ya lo veremos luego en algunos de los archivos que vienen aquí, son funciones potenciales exponenciales. ¿Qué es una función potencial exponencial? Pues es una potencia cuya base y exponente dependen de x. Cuando nosotros hacemos el límite de este tipo de funciones, es calcular el límite en la base elevado al límite en el exponente. Por lo tanto, esto sería 1, 4, 0 cubo, que nos va a quedar un 1, y tendríamos 2 partido por 0 al cubo, cumpliéndose. Que este tipo de funciones, al hacer el límite, si queda 1 elevado a infinito o 1 elevado a k entre 0, es una indeterminación tipo 1 elevado a infinito. Insisto, aunque quede 1 entre k, 1 partido por k entre 0, hay que indicar que es el tipo 1 elevado a infinito. Este tipo de indeterminación tiene dos procedimientos para el cálculo de la solución. Uno es convertir vuestra función potencial exponencial como la definición del número e, que es límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n elevado a la n, a veces se explica así, o segundo directamente con la fórmula. Y la fórmula es mucho más rápida y más sencilla. Y dice, cuando tú has hecho el límite de f elevado a g, y esto te da 1 elevado a infinito o 1 elevado a k partido por 0, la solución va a ser e elevado al límite del exponente por la base, que hemos llamado f, menos 1. Y ese va a ser el procedimiento que haremos en este.
líneas, o vamos a ver si abajo viene hecho, que creo que lo habrá hecho por este procedimiento. Pero se ve un poco mal. Bueno, sí, lo vamos a hacer sobre esto. Bien, por lo tanto, si tengo 1 más 4, era x cubo, sí. Elevado a 2 partido por x cubo, nos ha dado 1 elevado a infinito. Vemos, lo voy a transcribir aquí, que es e elevado al límite de el exponente, aquí lo he dejado detrás, pero bueno, es un producto, no pasa nada, lo pongo yo delante, por la base menos una unidad. ¿Qué procedimiento vamos a hacer para operar? Pues todo esto hay que reducirlo a una sola cosa. Ventaja que este menos 1 y este 1 se va a ir. Vamos a operar en monomio por la fracción, con lo cual, al hacer esa multiplicación, nos quedará elevado al límite en 0 de 8x cubo partido de x cubo. Antes de aplicar el límite, simplificaremos, quedando elevado al límite en 0 en 8, y el límite de cualquier constante es la propia constante. Luego el resultado final sería e a la 8. Es un procedimiento muchísimo más rápido. ¿Claro? Vale, vamos con el tercer apartado del problema. Esta va a ser una de conjugado, muy fácil. Y como vemos ahí, tenemos el límite cuando x es infinito de la raíz de x cuadrado más 1 menos la raíz de x cuadrado menos x. De nuevo, el límite en cualquier polinomio, en infinito, es operar en el de mayor exponente, pues infinito al cuadrado es infinito, raíz de infinito, infinito. Menos, aquí volvería a llevar la voz cantante, el x cuadrado, quedando infinito al sustituir y con la raíz de infinito. Procedimiento. Cuando tengo este tipo de indeterminación en una diferencia con al menos una raíz, el procedimiento te dice, coge todo eso, divídelo entre 1 y lo vas a multiplicar por el conjugado de esta operación. Y el conjugado siempre es al segundo término cambiando de signo. Luego aquí volveríamos a repetir esta diferencia, vamos a ver si cabe, si nos va a caber, y lo mismo que dejamos multiplicando, deja dividiendo. ¿Por qué hacemos esto? Esto es más x. Porque si tú tienes a menos b, pues a, y esto es b, y lo multiplicas por a más b entre a más b, esto es 1. Y 1 por lo que tienes es lo que tienes, no te va a cambiar. Vale, pues hemos indicado ya a nuestra función original el producto por el conjugado del numerador. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora al multiplicar estas dos fracciones, si yo una diferencia la multiplico por su suma, pues aplicamos un producto notable que ya sabíamos desde la ESO, que es la diferencia de los cuadrados de A y de B. Dicho de otra manera, nos quedará el límite al infinito del cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y dejamos abajo el conjugado que está sumando, que veremos que luego no nos va a dar problemas. Bueno, lo único que tenéis que tener aquí cuidado, os insisto muchas veces, es que al operar una raíz con cuadrado que se va a eliminar, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en el segundo término esto sí irá, pero este menos hace que todo esto cambie de signo. Si hay más de un término dentro de la raíz, y normalmente cambiéis solo de signo al primero manteniendo el signo del segundo, con lo cual os cargáis el ejercicio. Bueno, vamos a operarlo. X más cuadrado más 1 menos x cuadrado más x y x cuadrado más 1 más raíz de x cuadrado menos x. Eliminamos, colocamos y ahora veremos en la fracción reducida qué es lo que nos queda. Vale, sustituyendo de nuevo infinito del numerador, nos va a quedar un infinito. Aquí es infinito e infinito, pero ahora hay suma. Suma de infinitos es infinito. Por lo tanto, vuelve a ser una indeterminación infinito entre infinito de un cociente, aunque tenés aquí raíz, no te va a dar ningún problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Comparación de grados. Cogéis siempre con la raíz el término de mayor grado y el de mayor grado del numerador. Ahora vamos a aplicar que esas raíces con los cuadrados se van a eliminar. Por lo tanto, nos queda límite en infinito de x partido de x más x. De nuevo, reducimos el denominador. Simplificamos la fracción, súper importante, si no lo hacéis. Y ahora, de nuevo, indicamos que el límite en una constante es la constante. Y ya lo tendríamos ahí acabado. ¿Vale?
Bueno, pues vamos con el último, el apartado D. Vamos a ver que es una indeterminación de un elevado infinito. Vamos a hablar por aquí. ¿Por ahora bien explicado? Hombre, así da gusto de la clase. Me lo explican, me lo graban en vídeo, ¿no? Y luego te lo ves. Venga, pues aquí lo mismo, es una función potencial exponencial, límites en infinito. Aplicamos límite a la base. Esto va a ser x elevado a un medio, luego el que lleva la voz cantante es este, que era infinito, infinito. Indeterminación infinito entre infinito. Cogemos los de mayor grado y algo entre sí mismo es 1. Raíz de infinito es infinito, por 2 es infinito, esto nos queda infinito, por lo tanto es una indeterminación tipo 1 elevado a infinito. Vale, vamos a hacerlo por lo del número, que es más fácil. Vamos a dejar por aquí, a ver si luego el blanco no se me quita. E indicamos que nuestra solución será e elevado al límite al infinito del exponente por la base, habíamos dicho, menos 1. Aplicaríamos aquí el mínimo común múltiplo, es decir, todo este denominador pasa aquí multiplicando. Luego es e elevado al límite al infinito de 2 raíz de x por x más raíz de x, menos 1 por x es menos x, menos 1 por menos raíz de x es más raíz de x, partido de x menos raíz de x. Simplificamos y estos dos, cuidado que se suman, no se multiplican. Por lo tanto, es límite al infinito de 2 raíz de x por 2 raíz de x partido de x menos raíz de x. Al multiplicar, este mismo operar solo al numerador, luego será elevado al límite al infinito de 2 por 2, 4. Esto era una raíz de x por raíz de x, que es x, partido de x menos raíz de x. Vale. Cogemos los de mayor exponente, sustituimos y de nuevo nos queda infinito entre infinito. Ahora son de igual grado, esto es un x elevado a un medio, mientras que estos son superiores. Por lo tanto, el resultado, acordaos aquí por la indeterminación, será elevado al límite del mayor de arriba del mayor de abajo. Vuelve a simplificar y de nuevo aplico el límite a una constante que es la constante. Con lo cual, pues ya lo tenemos ahí. ¿Por ahora bien? Vale. Bueno, vamos con un teorema. Vamos a echar por acá. Dice, prueba que la función f de x, x cubo más x cuadrado menos 7x más 1 tiene al menos una solución en un intervalo. Vale, cuando no nos hablan de función, nos hablan de ecuación, y tengo que identificar que es un problema de teoremas, es por lo siguiente. Vamos a poner por aquí para hacer una explicación gráfica y que os quede más claro. Bueno, este teorema de Bolzano es muy fácil y simplemente es demostrar, no hallar la solución en sí, pero hay que estar un poco pendientes para identificar el problema. Primero vamos a indicar que si tenemos una función que es continua, ¿vale?, en un intervalo AB y se cumplía que el signo que toma la función en un extremo es diferente del otro, existía un valor C que pertenecía a ese intervalo, tal que la función evaluada en el punto extremo. Gráficamente es muy sencilla. Tenéis una función A, una función B, esta es la imagen en A, que la vamos a dar con signo positivo, esta es la de B, que la vamos a dar con signo negativo, por lo que os dice es esto. ¿Veis? Hay un punto en el intervalo con imágenes nula. Muchas veces, esto lo vais a ver en libros, que en vez de poner signo de A, diciendo el signo de F de B, es que cuando los signos son diferentes y yo los multiplico, esto nos queda siempre negativo, porque será más por menos o menos por más, ¿vale? Es otra forma de comprobarlo. Bueno, pues simplemente aquí sería decir, ahora esto cómo lo identifico. Vamos a quitar esto, nada más para que lo veáis. Vamos a quitar esto, porque lo que quiero que entendáis es el incomplicado. Y dice, prueba que la ecuación, y me dan esta parte de aquí, tiene al menos una solución, ¿vale? Si yo ahora esta ecuación la llamo función, decir que una ecuación vale 0 es lo mismo que decir que esa función se tiene que anular. Es exactamente lo mismo, ¿vale?
Por lo tanto, si yo defino a f de x como x cubo más x cuadrado menos 7x más 1, vamos primero a ver la condición. Dice, esa función tiene que ser continua en un intervalo. No es que sea continua en 0, 1, es que es en todos los reales porque es una función polinómica. Con lo cual ya me cumple la hipótesis, ¿vale?, del teorema de Ron. Ahora que tengo que ver que los signos sean diferentes, pues evaluamos en 0, 0, 0, 0, 1 y evaluamos ahora en 1 y nos quedará 1 más 1, 2 más 1, 3, menos 7, menos 4. Pues diremos, al ser signo de f de 0 diferente del signo de la función en 1, existirá un valor c perteneciente a este intervalo tal que la función en dicho punto vale 0. Y esto implicaría, ¿vale?, que x cubo más x cuadrado menos 7x más 1 igual a 0 tendrá al menos, cuando os dice al menos es porque cuando cumple no es que corta una vez, es que como mínimo corta una vez. Esto puede hacer así, ¿no? Y ya está, o sea que hay 3 cortas, pero tú justificas que al menos hay uno, ¿vale? Bueno, pues diríamos que tendrá al menos una raíz o solución para esa ecuación en el intervalo. Venga, vamos con el penúltimo. De nuevo es una función, ¿vale?, a trozos, como la que hemos estado viendo arriba, y es el caso en el que nos piden los valores de los parámetros, pues para que la función sea continua. Vuelvo a insistir una cosa que comentaba ayer en clase. Vamos a ver. Cuando os piden en funciones a trozos que justifiquemos la continuidad, será o ver si es continuo o no, o si viene un parámetro, lo que siempre os dicen, ¿cuándo tiene que valer el parámetro para que sean continuos? Pero la trampa está al final de la pregunta. ¿Y cómo la habéis identificado? Porque o dice en un punto en concreto, que normalmente eso es el punto donde cambia una función a otra, o os dice en un dominio, en este caso en todo R. Bueno, el consejo siempre que expliquéis patrotos. Todo lo que tú le puedas explicar al profesor en el examen. Si está bien argumentado, pero luego hay un fallo de cálculo, es muy probable que rasques puntos del problema. Bueno, pues aquí lo que quiere decir es que de menos infinito a 0 yo tendré x más b entre ax cuadrado más 3x más 2, que entre 0 y pi f de x más e coseno de x más b, y a la derecha de pi mi función será x cuadrado menos 3 medios de a menos pi al cuadrado. Y la pregunta está aquí, en todo esto. Eso quiere decir, 1, que vamos a tener que evaluar entre menos infinito a 0, ¿vale?, sin incluir si es continuo. Segundo, que tendremos que evaluar entre 0 y pi. Tercero, que tendremos que evaluar desde pi hasta infinito. Y cuando ya haya hecho estos, tendremos que evaluar, por último, si es continuo en 0, determinado por las funciones que tenéis laterales al valor, y en pi. Bueno, pues vamos con la última, que es más fácil. Esto es un polinomio. Por lo tanto, un polinomio es continuo en todos los reales, o tiene dominio en todos los reales, por lo tanto el dominio de pi a infinito queda justificado y por lo tanto va a ser continua. Y lo indicáis así. La función es continua en este intervalo por ser polinómica. Vamos a la segunda. Tenéis una constante no te da ningún problema para el dominio, y tenemos una función trigonométrica. Coseno y seno son funciones que son siempre continuas, ¿vale? Esta sería la del seno, que bueno, la del seno nos empieza así, ¿vale?, que esta se estudia en cuarto y en primera, y la del coseno que nos hace así, con lo cual el dominio para seno o coseno son todos los reales, lo cual quiere decir que va a ser continua en todos los reales, y en especial sería continua en el intervalo desde 0 a pi. Vale, pues aquí va a ser también continua. Vamos con la primera de ellas, que es una función racional. ¿Qué es una función racional? Una fracción que no puede cumplir nunca numéricamente una fracción, que el denominador nos valga 0, ¿vale? Entonces aquí a priori diríamos,
porque tenemos ahí un parámetro que tengo que calcular, que de momento no tengo ni idea. Pero yo podría justificar que esta función sería continua en cualquier valor, salvo cuando nos cumple esto de aquí. ¿De acuerdo? O sea, perdón, este va a ser el dominio. Entonces diremos, será continua desde menos infinito hasta 0 si cumple esta condición. Pero claro que no puede hacer la ecuación en un momento, depende del parámetro. Pues eso nos vamos a hallar ahora cuando ya evaluemos en 0 y en pi. Continuamos. Vamos a borrar por aquí abajo. Y importante ahora empezamos a evaluar la continuidad en los puntos. Hay que poner muy clara la definición. Y diríamos, primer punto, si mi función es continua en 0, implica que el límite en 0 de la función tiene que ser igual a la función en 0. El 0 está incluido, con lo cual no hay problema, que eso va a existir. Y esta implica que el límite en 0 por la izquierda, pues es esta función, tiene que ser igual al límite en 0 por la derecha, que sería esta de aquí. Y volvéis si queréis a poner f de 0. Y todo esto hay que ponerlo. Y ahora empezamos a evaluar. Aunque indique 0 más y 0 menos, esto es continuidad de una función en un punto de función a trozos. Luego lo que se sustituye es el 0 tal cual en las dos, quedando por lo tanto que 0 más b partido de a, 0 cuadrado, más 3 por 0 más 2, tendrá que ser igual a coseno de 0 más b. Es decir, que b partido por 2 será igual al coseno de 0, que es 1 más b. b será, por lo tanto, 2 más 2b, menos b es igual a 2, b nos vale menos 2. Y ya evaluando en 0 hemos sacado el valor de una de las parámetros que nos piden. Repetiríamos ahora el procedimiento en pi, con la función que tengo a la izquierda y la derecha. Y toda la frase que hemos dicho de continuidad en 0 hay que repetirla para pi. Si no, os van a quitar de puntos. Bueno, lo vamos a poner. Y diríamos, si f de x es continua en pi, implica que el límite en pi de la función es igual a la función evaluada en pi. Y pi está incluido. Pero aquí ya lo hemos puesto. El límite, por lo tanto, te indica que el límite en pi por la izquierda, coseno de pi más b, tendrá que ser igual al límite en pi por la derecha, que será x cuadrado menos 3 medios de a menos pi cuadrado, y volvéis a incluir que es igual que pi. Aunque ponga pi menos, esto es una x, por cierto, evaluamos en pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Es coseno de 180, que nos vale menos 1. Ahora nos dice más b, la b ya la hemos calculado. Seguiríamos como pi cuadrado menos 3 medios de a menos pi cuadrado. Este y este se nos va a ir, nos quedaría menos 3 igual a menos 3 medios de a, 3 es igual a 3 medios de a, este y esto lo cargáis, por lo tanto 1 es igual a 1 medio por a, nos queda que el valor de a sería 2. Y yo la forma en la que escribiría luego la solución, si me queréis hacer caso, diría, si a es igual a 2 y b es igual a menos 2, la función es continua en todos los reglas y ejercicio acabado. Importante esto, a ver, lo voy a borrar, pues ya lo hemos puesto. Esta es la frase súper importante en todo R, es decir, no os tenéis que limitar a 0 y a pi. Hay que ver qué pasa en cada dominio de definición y por último en 0 y 1. Si la pregunta nos dice para que sea continua en 0 y en pi, simplemente hacemos lo mismo. Bueno, vamos con el último de... El primero de los 4 esta manera, madre mía. Y me he tirado 33 minutos más o menos. Venga, hay el valor que tiene que cumplirse para que el límite de la raíz de x cuadrado más a x más 1 menos x barra 2. Bueno, límite en una diferencia es límite en el primero, es polinómica, infinito al cuadrado es infinito por la raíz infinito, por aquí, menos
x que va a ser menos infinito. Vale, pues vamos a ver abajo porque es conjugado. Vale. Hemos indicado que nos queda un infinito, hay que indicar el tipo de indeterminación y de nuevo esto es coger tu diferencia y veis, multiplicamos y dividimos por el conjugado, que es al segundo cambiar del signo. Si yo tengo a menos b y tengo a más b, hemos dicho que era cuadrado menos b cuadrado, es decir, nos va a quedar la raíz de x cuadrado más ax más 1 cuadrado menos x cuadrado partido de la raíz de x cuadrado más ax más 1 más x. Cuadrado de raíz se nos va a ir, como veis aquí, simplificamos en x cuadrado, aquí no han puesto, bueno, no me queda. Límite al infinito de ax, raíz de x cuadrado más ax más 1 más x. Nos va a quedar infinito, es infinito más infinito, nos queda infinito entre infinito, indeterminación. Indeterminación. De nuevo, ¿cómo vamos a resolver? Cogiéndolos de mayor exponente. Es decir, nos quedaría límite al infinito de ax, raíz de x cuadrado más x. Simplificamos este con este. Nos quedaría límite al infinito de ax partido de x más x. Es decir, límite de ax entre 2x, este que esté fuera, nos quedaría el límite de a medios y el límite de una constante es la constante. Es decir, todo este límite nos ha quedado a medios. ¿Y ese límite qué valor toma? 2. Por lo tanto, a, que nos vale 4. Bueno, vamos a ver. Un segundo.